lo más importante que tenemos que entender aquí es que nosotros tenemos muchas pautas que podemos cambiar. No tenemos que pensar que hay algo que tengo predeterminado genéticamente, porque si bien yo tengo una información genética que importa y que hace a mi salud en mucha instancia, también hay muchos factores que van a afectarnos epigenéticamente, o sea, por encima de mi genética, que tienen que ver con el hábitat en donde vivo, con la alimentación que consumo, con los ejercicios que tengo que hacer, con mi vida cotidiana y mi rutina, mi vida cotidiana, que ya vamos a ver cómo todos estos afectan a mi longevidad y qué cosas debo hacer para maximizarla o qué cosas hoy nos indica la evidencia en términos de salud, que por ahí no necesariamente tienen que ver con vivir 30 años más, pero sí tienen que ver con que la cantidad de años que viva sean de buena calidad y empujar el momento de nuestra vida en el cual vamos a empezar a tener enfermedades lo más lejos posible, lo más cercano al punto de mi muerte posible. En esos términos realmente es donde uno piensa y dice, bueno, todas estas cosas las podemos aplicar hoy en día y tenemos que entender paso a paso, como vamos a ver en esta hora, qué es lo que tenemos que aplicar. ¿Qué impacto puede tener y qué prácticas, basándonos en esta evidencia y en este conocimiento, se pueden compartir respecto a nutrición y longevidad? Bien, para ordenar a todo el mundo es importante entender que realmente hay muchos puntos dentro de la alimentación que son esenciales si yo quiero maximizar mi expectativa de vida. El primer precepto que sabemos y que hemos comprobado en muchos mamíferos, además de haber hecho investigaciones al respecto, es que la primera idea general tiene que ver con el consumo calórico, con la cantidad de alimentos que consumimos o la cantidad de energía que podemos extraer de esos alimentos. ¿Por qué es importante? Porque hoy en el mundo moderno, antes decíamos en Occidente, hoy te diría en el mundo moderno porque la alimentación ha cambiado en todos los países, hoy en el mundo moderno tenemos facilidad para conseguir calorías, para conseguir una cantidad de alimentos excesiva comparativamente con nuestro gasto. Eso no nos lleva solamente a que mucho porcentaje de la población vaya a desarrollar obesidad y sobrepeso a lo largo de los años y a que en muchos países más desarrollados la tasa de sobrepeso y la tasa de obesidad hayan aumentado y se hayan triplicado desde los años 60, sino que también nos lleva a entender que una reducción de esas calorías, en principio la idea y la investigación que tenemos hasta ahora dice lo siguiente, una reducción del 30% del consumo calórico que nosotros hacemos de manera diaria, aumenta o puede aumentar nuestra expectativa de vida un 30%. Esta reducción de calorías es importantísima desde un punto de vista de expectativa, por muchas razones que ya vamos a ver a nivel celular, pero más que nada tiene que ver con que nos enseña en términos prácticos algo que podemos hacer hoy si queremos vivir más, que tiene que ver con reducir la cantidad de alimentos que consumimos y que obviamente tiene que ser compensado con otras cosas que tienen que ver con el valor nutricional, con los micronutrientes, con los macronutrientes, que ahora vamos a ver, pero la primera idea básica que te tenés que llevar es reducción calórica moderada igual aumento de expectativa de vida. Ese es el primer concepto. El segundo concepto tiene que ver con los macronutrientes. Los macronutrientes son las fuentes de las cuales nosotros extraemos energía. Tenemos macro y micronutrientes. Los macro, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que son los lugares donde efectivamente extraemos esas calorías que te mencionaba antes, también tienen su impacto en nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque un alto consumo de hidratos, por ejemplo, de hidratos de carbono refinados, que son aquellos que me mueven rápidamente el azúcar en sangre, suele estar asociado a una disminución de la expectativa de vida. Entonces me impacta negativamente. Si yo como muchos azúcares, si yo como mucha pasta, si yo como muchos panificados, si yo como muchos dulces, me impactan negativamente mi expectativa de vida. Entonces la segunda pauta obvia que todos podemos llevar a cabo tiene que ver con reducir el índice glucémico de nuestra dieta, bajar la cantidad de alimentos que son ricos en esos hidratos de carbono, ricos en esos azúcares excesivos, que fluctúan nuestra glucemia en sangre, nos hacen picos y nos hacen valles, momentos de baja glucemia y momentos muy alta glucemia, que nos disparan hormonas como la insulina y que nos van generando efectos que son proinflamatorios en nuestro cuerpo, aceleran nuestro envejecimiento y aceleran el daño celular. Entonces, el segundo concepto es ese. El tercero tiene que ver con nuestro consumo de proteínas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo si queremos ganar mucha masa muscular, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de a más proteína consumo, más fácil me es a mi cuerpo construir músculo. Y esto es verdad hasta un punto. Los estudios nos indican que hay límites donde tiene sentido el consumo de proteínas y hay lugares donde realmente excedernos casi no nos brinda un beneficio en términos de construcción de músculo. Pero ¿por qué es importante para la longevidad? Porque si bien excedernos del consumo ideal en términos de salud a nivel de proteínas nos puede ayudar a construir más músculo y nos puede ayudar incluso a reducir nuestro porcentaje de grasa corporal,
Lamentablemente, el exceso de proteínas activa un mecanismo que ya vamos a ver luego que afecta nuestra expectativa de vida, que se llama mTOR, y que acelera el envejecimiento a nivel celular. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las pautas que yo te voy a mencionar después que aumentan tu expectativa de vida, lo que hacen es exactamente lo opuesto, bloquean a este mTOR, entonces inhiben el proceso celular que este desencadena, pero si yo consumo mucha cantidad de proteínas, estimulo este proceso. Entonces, en términos de longevidad, no en términos de fisicoculturismo, por supuesto, Ujú. en términos de longevidad lo que quiero es una dieta moderada en proteínas y baja en hidratos de carbono rápidos. No en hidratos de carbono en general, porque hay muchas fibras que son beneficiosas para nuestra salud, pero sí en hidratos rápidos. Es común escuchar hoy sobre la cetogenia, que es una dieta que maneja un 70% de nuestra energía extraída desde la grasa. Entonces, realmente hay que entender que ni la grasa es la amenaza fantasma que te mencionaban en el 1990, ni los hidratos de carbono son el terror al que hay que temerle con respecto a nuestra expectativa de vida. Tenemos que entender que los hidratos lentos nos sirven, que son los que encontramos en la naturaleza, con lo cual cualquier alimento que yo no haya modificado en líneas generales suele no afectarme demasiado este azúcar en sangre, pero también en términos de grasa, lo que hay que entender es que la mayoría de las zonas longevas del planeta tienen una dieta baja en grasa. Entonces, si bien hoy en día eh, consideramos que es una buena idea consumir grasas saludables y consumir altas cantidades de grasas saludables, es importante que entiendas que en lugares como Okinawa, la dieta habitualmente tiene menos de un 6% de calorías extraídas de la grasa. Y en algunos lugares como Papua Nueva Guinea, la reducción es aún mayor, con lo cual vemos pueblos longevos con bajo consumo de grasa, y a la vez estamos encontrando beneficios de dietas altas en grasa como la cetogenia, que tienen mucha evidencia con respecto al rendimiento cognitivo, con respecto a la pérdida de peso, pero que aún no sabemos qué suceden en términos de longevidad. Con lo cual, si mi pregunta es, ¿cómo manejo estos macronutrientes en términos de longevidad? Quiero hidratos de carbono lentos, quiero una dieta moderada en proteínas y quiero en términos de grasas una dieta que sea elevada en grasas antiinflamatorias, en grasas saludables, en grasas, por ejemplo, ricas en omega 3 y muy baja en omega 6. Y en términos generales quiero consumir menos grasa de la que yo me imaginaba inicialmente si vengo, por ejemplo, de una cetogenia. Eso es en términos de macronutrientes. O sea, el segundo punto tiene que ver con los macro y el equilibrio que yo tengo de macro para vivir más tiempo. Y el tercer punto dentro de la alimentación, que es central, tiene que ver con los micronutrientes y los déficits nutricionales que hacemos hoy, que son brutales y que afectan a nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo minerales o cuando yo consumo vitaminas, lo que tengo que entender es que mi cuerpo necesita esas sustancias para llevar a cabo muchos efectos en el cuerpo, muchos mecanismos que tienen que suceder y que tienen que funcionar correctamente, que me permiten a mí producir energía, me permiten a mí pensar, me permiten a mí hacer una actividad muscular, me permiten un montón de procesos y si yo no tengo estos micronutrientes, voy a afectar la capacidad de mi organismo de llevar a cabo esas acciones. El mejor ejemplo que te puedo dar de esto es entender que por la hiperexplotación que tenemos de la Tierra, perdemos una cantidad de kilómetros cuadrados fértiles del tamaño de Nicaragua por año. Y esto lo informa Naciones Unidas, no es un informe raro ni es un informe difícil de encontrar. Entonces tenemos que entender que el alimento que nosotros consumimos hoy no tiene la misma cantidad de micronutrientes por esta explotación de la tierra que el que consumíamos en 1930. De hecho, muchos nutrientes como el hierro en la espinaca han reducido su porcentaje, han reducido su disponibilidad y su cantidad total decenas de veces. Entonces es lógico encontrarnos con situaciones hoy en día donde cada vez más personas hacen déficits nutricionales y terminan recurriendo o necesitando un suplemento para compensar esos valores. Pero el precepto básico que te tenés que llevar con respecto a los micronutrientes es que querés una dieta variada, lo más rica en micronutrientes posible, por caloría consumida yo quiero la máxima cantidad de micronutrientes posible, y que a su vez lo que tengo que entender idealmente si quiero funcionar de manera óptima es que hay una cantidad de magnesio, de potasio, de vitamina B12, de cualquiera de estos micronutrientes que yo necesito y que mientras más óptimo sea el rango en el cual yo tengo almacenado en mi organismo o funcionando en mi organismo tal sustancia, menos riesgo de enfermedades y menos riesgo de desperfectos, por llamar de alguna manera, desperfectos técnicos voy a tener. Entonces, en términos prácticos, yo lo que quiero es, idealmente, medir todas estas sustancias y llevar, por lo menos dentro de mis posibilidades, no importa si es con alimentación o con suplementación, a estos nutrientes a sus valores óptimos.